libro es la más poderosa de las armas contra la ignorancia, la mediocridad y el aburrimiento. En palabras de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Hoy yo no voy a andar mucho precisamente, pero lo que sí vamos a hacer en Canal Prestoso es celebrar el Día del Libro. Y para eso vamos a sentar en el sofá a dos de los engranajes más importantes en esta maquinaria de sueños que son los libros. Una escritora, Leticia Sánchez Ruiz, y un editor, Jorge Salvador Galindo, fundador del sello Pez de Plata. Bienvenidos Leticia y Jorge. Gracias. Una de las pocas cosas buenas que tuvo el confinamiento, si se puede decir así, es que reencontró a muchas personas con los libros y 2 años después esta relación parece ser que se ha consolidado. ¿Creéis que corren buenos tiempos para las letras? Bueno, para las letras siempre corren malos tiempos, por desgracia, pero sí que es cierto que después de la pandemia, por ejemplo en mi caso, que doy clases de narrativa, a mí se me duplicaron los alumnos, o sea que sí que entró un poco de ganas de leer, de escribir y de acercarnos a eso. Creo que ya se está desinflando un poco, debido también a otras muchas causas, pero creo que en ese momento sí que entraron ganas. No sé cómo lo verás tú. Bueno, en el tema editorial, la verdad que el 2020, después de pasar ahí unos meses de incertidumbre y eso, con las librerías cerradas y todo, yo creo que libreros y editores estamos de acuerdo en que fue uno de los mejores años de la última década. Se vendió más, se leyó más, hubo más movimiento, más interés en los libros y Leticia lo notaba en los talleres, pero yo lo que noté es una subida espectacular de gente que se animó a escribir y luego se animó a enviar a las editoriales, porque yo el 2020 y el 2021, y no exagero nada, he recibido más de media más de 1000 al año. 1000 propuestas literarias al año. Esa era una curiosidad que yo tenía. Si no solo el número de lectores había aumentado, sino que si tú habías también notado que se había incrementado el número de manuscritos que llegan a la editorial. Muchísimo. Pero ¿de cuánta diferencia estamos hablando? O sea, más o menos, ¿lo tienes en la cabeza? ¿Previa pandemia? Pues, ¿cuánto se puede haber Pues aumentado? a ver, en Pez de Plata, que es una editorial pequeña, que publicamos pues entre 8 y 10 títulos al año, pues estábamos recibiendo en el 2019, ponte, unos 500, o sea, y pasamos a recibir 1000. Pero era algo estable, o sea, entre 400, 500, pero era todos los días, todos los días uno, otro. Yo tengo hasta coñas de estar diciendo, ya verás cuántos manuscritos recibo entre que estamos aquí tomando algo, 3. Fue flipante. Y sin embargo, aumentan los lectores, aumentan los potenciales escritores, pero según datos del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros de 2021, dice que en Asturias el porcentaje de personas que dedican a leer en su tiempo libre, que lo hacen como ocio, está todavía un poquito por debajo de la media nacional. ¿Qué falla o qué habría que hacer para mejorar y para que Asturias estuviese en el top 3 de ese ranking de comunidades autónomas? Mira, pues es extraño porque Asturias está en el ranking número 1 de préstamos bibliotecarios. O sea, es la... o sea, que entonces igual es una cuestión... O sea, es la comunidad en la que, en proporción de los habitantes, son los que más libros cogemos de las bibliotecas. Entonces, igual lo que hacen es no comprarlos. Pero... El barómetro se llama Hábitos de Lectura y Compra. El dato es porcentaje de personas que leen en su tiempo libre. Pero mira, sí que habrá que contrastar este dato y habrá que ver por qué, porque igual es eso, que no lo compran. Jorge, de todos esos manuscritos que llegan a Pez de Plata, ¿qué tiene que tener una obra para que merezca ser publicada? Bueno, a ver, lo ideal sería que tuviese calidad, que fuese una buena historia, bien escrita y tal, pero bueno, recibiendo esa cantidad de originales es complicado detectarla porque no puedo leer 1000 manuscritos a la vez, porque también quiero leer otras cosas porque me apetece.
Pero en el caso de Pez de Plata en concreto, lo que yo suelo buscar son historias diferentes, escritores con un punto de originalidad que va más allá de la propia originalidad que le presuponemos a una obra de determinado género, y luego también pues historias, sé que a Leticia esta expresión no le gusta nada porque siempre me lo afea, que provoquen sensaciones materiales, y a mí me gusta mucho porque es exactamente eso. Da igual, o sea, si un libro fue escrito para un libro de humor, por ejemplo, pues que provoque la risa, literalmente. Si fue escrito para dar miedo, pues que dé miedo. Esas sensaciones y emociones que se manifiesten materialmente en el lector, ¿no? Eso es lo que me gusta. Y luego, sobre todo, escritores que huyan sistemáticamente del lugar común. O sea, que me encuentre historias completamente diferentes. Si hay 200 maneras de contar una historia, habrá 2 o 3 que lo hagan de manera efectiva y original, sin perder calidad. Y pues eso es lo que busco en Pez de Plata. Sí, y además se refleja en el catálogo que tenéis, y se refleja también en las portadas, en todo, en el diseño que se hace, refleja mucho esa diferencia, ¿no? Sí, la estética para Pez de Plata es muy importante, y bueno, en librerías se nota, ya sabéis que bueno, la imagen de los libros, que sean reconocibles, que sean bonitos, etcétera, también suma. Sí, nos vamos a preocupar más de lo que hay dentro, evidentemente, pero el continente también es importante. Sí, y es muy identificable además en vuestro caso. Y Leticia, ¿qué tiene que tener una historia para que merezca la pena ser contada? Bueno, pues en primer lugar, que sea tuya, que tengas algo que decir tuyo, que sea parte de tu obsesión, que te llame la atención, que te corroa por dentro. Hay muchas veces que la gente se pone a escribir cosas porque piensa que tienen tirón, porque les parece que puede ser interesante, que puede ser misterioso, incluso que puede vender. Y esto siempre llama a error, siempre llama a error. O sea, la historia que tú tienes que contar es aquella historia que te persiga, aquella historia que te vapulee, aquella historia que es como un amor, que estás con él constantemente y no te lo puedes sacar. Eso es lo primordial a la hora de contar una historia. No lo que crees que los demás querrán oír, sino lo que quieres tú. Lo que quieres tú decir. Sí, y si estamos pensando si va a vender o no, mal vamos. Mal, además fracasaremos siempre. O sea, nunca se sabe que se va a vender. Bueno, si va a vender o no, y también las malditas tendencias. Bueno, eso es horrible. Es que hubo en su día la literatura histórica, ahora los perros es algo cíclico. Sí. Porque ahora vuelve otra vez, y ya hace años. Y los gatos. Bueno, pues todo esto, claro, y te empiezan a llegar pues novelas con la cosa que se ha puesto de moda, que ha tenido éxito en determinada editorial, que se ha vendido mucho, y entonces todas las editoriales van a saco. Y eso a mí también intento separarme de ese tema, y es por lo que Pez de Plata siempre llega tarde a las tendencias, o demasiado pronto, como cuando publicamos lo de Jorge Ordal, Las confesiones de un bibliófago, y 2 años después se empezó a poner de moda todos los libros sobre bibliofilia, sobre librerías, sobre libros, bueno. Sí, es que además lo importante no es el tema que cuentes, es la voz con la que estás narrando. O sea, realmente los buenos escritores son aquellos a los que siempre reconoces, aunque estén escribiendo una novela negra, un poema o una receta de cocina, ¿no? Siempre es esa voz la que está detrás de la historia, al fin y al cabo. Y para celebrar el Día del Libro vais a dar una charla aquí en La Laboral titulada El loco oficio de escribir un libro y publicarlo. ¿Quién está más loco, el que lo escribe, el que lo publica, o el que ni siquiera se atreve a intentarlo? El que lo escribe y el que lo publica. Los dos. Sí. Bueno, en este caso no sé en qué niveles de locura o existencia, sí. La verdad es que no. A ver, yo siempre digo que escribir no es una cosa que te plantees, no es una decisión como qué zapatos me compro o creo que voy a tirar por este camino, sino que es como una especie de destino oscuro. Necesito escribir y sé que mi vida está ligado a esto, o algo en mí está ligado a esto, ¿no? Y es seguir esta locura y este camino, que no es fácil ponerse a escribir. Y es algo que siempre digo, lo más difícil de ponerse a escribir es sentarse a escribir. Sí. Tener tiempo, sentarse a escribir, y una vez ir luchando contra muchos monstruos y muchos fantasmas, pasándolo pipa también, pero no es sencillo y requiere mucho trabajo, mucha paciencia y mucha dedicación.
y mucha locura. ¿Cuánto de loco? Coño, es que, vamos, ¿no? ¿Quién se va a poner a hacer eso por tan módico precio? ¿No? ¿Y cuánto de locos tienen que tener dos escritores que se juntan para hacer un proyecto en común? Contadnos un poco este proyecto que ahora estáis o habéis escrito juntos, y si es una carretera del infierno y lo habéis titulado así por eso, o es un camino más fácil sentarse dos egos a escribir juntos. Bueno, en realidad tampoco nos sentamos juntos a escribir, porque este libro es una especie de juego, ¿no? Lo enfocamos como un cadáver exquisito en el que pues Leticia empezaba a escribir, paraba donde le daba la gana, me enviaba a mí eso, yo lo continuaba, nos poníamos trabas, nos metíamos en problemas, como un juego empezó. Lo que pasa es que luego empezamos a descubrir que el estilo de ella y el estilo mío venían a formar un tercer estilo en el que no se veían las costuras, y entonces quedó muy bien la novela, estamos contentos y bueno, y seguimos, de hecho... Y de hecho estamos escribiendo una saga, o sea, porque nos enamoramos de los personajes que hemos creado, nos han gustado mucho y seguimos así, ¿no? Este es Oficio de Peligros 1 de Unai Soriano en la carretera del infierno, y bueno, pues estamos continuando con este en el que nos estamos pasando pipa, porque somos escritores y a la vez lectores de un libro. Nunca sabemos cómo va a continuar, ¿no? Siempre nos sorprendemos y, a vosotros mismos. Claro, siempre nos sorprendemos a nosotros mismos, y entonces, bueno, pues también queremos sorprender un poco a los lectores. Además, hay muchos homenajes a la literatura en estos libros, aparte de muchísima locura y mucha acción. Bueno, en realidad los personajes y la novela es un poco lo que Leticia y yo llevamos haciendo mucho tiempo. Pues vamos a una feria, pues las presentaciones, siempre andamos en el entorno de la literatura, y los personajes son un poco eso, están jugando constantemente con la vida y con la literatura, ¿no? Y por eso yo creo que nos lo pasamos también. Oye, ¿cuándo nos lo vamos a poder pasar bien los demás? ¿Cuándo sale a la venta? Pues ya. No lo sabemos muy bien, pero lo que sí que sabemos es que está el libro en imprenta. Yo calculo que a finales de mes, a finales de abril, estará ya en las librerías. Bueno, pues tomamos nota, porque suena muy bien y todos queremos divertirnos más en los tiempos que corren. Para acabar, ¿cómo es vuestro día del libro perfecto? Vuestro planazo, aparte de la charla que vais a dar aquí en La Laboral, que eso ya es un planazo. ¿Cuál es mi día de libro perfecto? Pues mira, como lo suelo celebrar casi siempre, que es ir a la librería, comprar libros, encontrarme con amigos, tomar cervezas, volver a la librería, comprar más libros, encontrarme con mis amigos, tomar más cerveza y ir celebrando todos juntos y hablando de ello. Sí, para mí esos suelen ser días perfectos del libro. Bueno, estoy casi de acuerdo, pero yo... Pero en vez de cerveza, vino. Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que estamos todos los días haciendo eso. Ya, pero esto es Entonces, con más. El día del libro igual convenía pues olvidarnos un poco de los libros y ir el día, en vez del 23, el 24 a la librería. Pero bueno, sí, al final acabamos haciendo lo mismo, pues comprando libros, leyendo y ya está, y contándonos nuestras penurias de editor y escritor. Que imagino que no son pocas. No. Pero tiene pinta de que son divertidas. Algunas mucho. Bueno, pues Leticia, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado en Canal Prestoso. Mucha suerte con ese proyecto en común, y nos vemos en la charla de la locura de este bonito oficio que tenéis los dos. Muchísimas gracias. Y a mí me gustaría cerrar esta charla rememorando una cita, una reflexión que, mira, igual me podéis sacar vosotros la duda, no sé si se la atribuyen a Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, pero no está demostrado que lo haya dicho ella, que es lee y conducirás, y no leas y serás conducido. No sé si vosotros tenéis el dato. No lo tengo. Esas cosas Leticia las controla más. Sí, pero en este caso no tengo el dato todavía. Como pendiente, se lo atribuyen a ella, pero no se sabe, no está demostrado que se dijera. En cualquier caso, es una reflexión más que vigente y no caduca, así que leamos mucho para que nadie nos conduzca y seamos conducidos simplemente por nuestro propio juicio. Feliz día del libro, y yo os espero la semana que viene en Tendencias del Canal Prestoso.